¿Quieres aprender JavaScript como un puto pro? Pues hoy te voy a dar la ruta de aprendizaje perfecta para aprender JavaScript y que puedas aprenderlo de manera sencilla y entendible y puedas dominarlo desde lo más básico hasta lo más avanzado. Voy a dividir este vídeo en varias partes: el nivel básico, el nivel intermedio, el nivel avanzado y el nivel de frameworks y herramientas. Vale, vamos paso a paso y en orden. Vamos con el nivel básico, los primeros pasos. Lo primero que tenemos que aprender en JS es la sintaxis básica. Siempre se empieza por lo básico, por hacer tu primer console log, tu primera alerta, tu primer mensaje por la consola. Es fundamental pues eso, empezar por lo básico, saber cómo cargar un script en la página y todo este tipo de cosas. Después tenemos que pasar a aprender tipos de datos, pues tenemos que aprender los principales tipos de datos, los números, los strings, los booleanos, etcétera, ¿de acuerdo? Porque en todo momento con JavaScript vamos a estar manipulando datos a saco. Después tendríamos que aprender a utilizar las variables, como usar el var, el let y el const. Principalmente porque ya ha quedado un poco en el pasado el var, tendríamos que utilizar las variables con let o con const para las constantes, pero también hay que saber la diferencia entre let y var y todo esto, ¿no? Y con las variables pues vamos a guardar datos dentro de ella. Es como una cajita en la cual depositamos una información y tenemos que aprender a cómo manejar las variables. Luego tenemos que aprender a trabajar con los condicionales, tenemos que aprender a controlar el flujo del programa con un if, un else y demás estructuras, ¿de acuerdo? Así decides qué hacer en cada momento con la información que te va llegando. Después tenemos que aprender a trabajar con los bucles, que con esto vamos a hacer que nuestro código se repita o repita acciones en concreto sin tener que escribirlo todo 1000 veces. Tenemos que aprender a usar el for, el while, el do while y con esto va a automatizar cosas como un puto pro. El siguiente paso sería aprender a trabajar con las funciones, que nos permiten empaquetar el código y reutilizarlo. Y además en JavaScript vamos a estar utilizando funciones y creando funciones todo el rato, así que es fundamental saberlo. Ok, pues hasta aquí el nivel básico. Si quieres aprender todo esto con muchos ejercicios y muchas prácticas, te recomiendo que entres en esta URL, que es el curso Máster en JavaScript 2025, donde enseño todo esto en profundidad, paso a paso, practicando mucho, explicado para que hasta una abuelita mayor lo entienda. Y también pues eso, pues hacemos muchas prácticas y ejercicios para que vayas interiorizando todos estos conocimientos. Ahora vamos a pasar al nivel intermedio, en el cual pues ya vamos a aprender cosas un poquito más complejas, empezando por los arrays, que es una manera de guardar una colección de datos. Un array básicamente es una colección de variables dentro de una sola. Y en a colación a esto también podemos empezar a trabajar con los objetos, que también nos permiten guardar mucha información de manera estructurada y de manera más avanzada. Después tendríamos que profundizar y trabajar con métodos de arrays. Por ejemplo, los clásicos son el map, el filter, el reduce y un montón más que hay, el for each, y te van a hacer la vida bastante más fácil cuando tengas que resolver una prueba técnica o hacer una funcionalidad en JavaScript. Vale, lo siguiente que podríamos aprender sería la manipulación del DOM, del Document Object Model, que básicamente es todo el árbol de elementos que tiene nuestra página web, toda la etiqueta al final, ¿no? Pues con esto JavaScript te va a permitir seleccionar y modificar los elementos de tu página web, haciendo cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de modificación sobre ellos, así que también es bastante importante. Lo siguiente que tenemos que aprender son los eventos. Son una de las cosas más importantes en JavaScript porque le dan el poder para poder interactuar con el usuario. Por ejemplo, cuando un usuario le da clic a algo, escribe algo en el teclado, hace foco en un campo de un formulario, ahí se produce un evento. Entonces tenemos que saber cómo capturar esos eventos y lanzar funciones cuando alguno de estos eventos haya saltado. Y hasta aquí el nivel intermedio. Si te interesa aprender también estas cosas del nivel intermedio, también las enseño en el Máster en JavaScript 2025, que es este curso de aquí, donde profundizamos en los arrays, en los métodos de objetos, en la manipulación del DOM, en los eventos y en mucho más, haciendo un montón de ejercicios, prácticas y también proyectos. Y ahora vamos con el nivel avanzado, donde ya vamos a poder dominar mucho más el lenguaje. Lo siguiente que podríamos aprender sería la programación orientada a objetos, para que podamos estructurar nuestro código en clases, propiedades, métodos y objetos, permitiendo que nuestro código sea más reutilizable y tenga un toque mucho más de puto pro. Tenemos que aprender asincronía. Por ejemplo, tenemos que saber utilizar las promesas, el async y el await y el fetch, por ejemplo. Con esto vamos a poder hacer peticiones a servicios externos, a APIs externas, y también vamos a poder controlar qué código se ejecuta en los diferentes momentos de esta petición. También las promesas se usan cada día más en muchos tipos de librerías, en muchos tipos de funciones y métodos que se usan en JavaScript normalmente. Y otra cosa también extra que podríamos aprender, que no es obligatoria pero sería interesante, sería el tema de trabajar con los módulos del ECMAScript, que nos permiten organizar el código en más archivos, entonces importar y exportar estos archivos para ir cargándolos en diferentes otros ficheros, ¿no? Esto
Esto para proyectos muy grandes en JavaScript nativo es importante y también dentro de todos los frameworks por si se suelen utilizar ese tipo de módulos. Y hasta aquí el nivel avanzado, por decirlo así, de JavaScript. Si quieres aprender todo esto, apúntate al máster en JavaScript 2025 y ahí te lo enseño paso a paso. Y ahora pasamos al nivel de frameworks y herramientas. ¿Qué frameworks y herramientas te recomiendo? Pues mira, a nivel backend te puedo recomendar Node.js, que es una plataforma que nos permite usar JavaScript en el lado del servidor. También te puedo recomendar MongoDB, que es un SGBD, un sistema gestor de base de datos, también basado en JavaScript, por decirlo así, y en objetos JSON o Bison, ¿no? Que son muy similares a lo que tendríamos en JavaScript. Pero al final también nosotros hacemos consultas y trabajamos con la base de datos utilizando el propio lenguaje de JavaScript, así que es muy interesante. Luego, como frameworks, te puedo recomendar también Angular, que es un framework que nos permite hacer aplicaciones web SPA que no recargan la página en ningún momento y son completamente asíncronas y reactivas con el servidor. También te puedo recomendar React para lo mismo. Y por ejemplo, también hay un framework que está en auge y que en unos años lo usaremos casi todo el mundo, que es Astro, que también es un framework sumamente interesante, sobre todo enfocado a la generación de sitios web estáticos. Estas son las librerías y herramientas así que más te podría recomendar. Aparte, también te podría recomendar TypeScript para dotar a JavaScript de tipos de datos y de un tipado fuerte, aparte de mayor retrocompatibilidad con versiones anteriores de JS, aunque programes con la versión más moderna del propio JavaScript usando TypeScript, ¿no? La mayoría de estas tecnologías te las enseño también en el máster en JavaScript 2025 que te puedes apuntar ahora mismo si quieres. Esta es la ruta a grandes rasgos. Luego tiene más bifurcaciones y más detalles, pero esta es la ruta más sencilla que te puedo ofrecer y que te puedo traer. Y como sé que a muchos de vosotros os gustaría tener la ruta de aprendizaje por escrito, aquí te la dejo. Primero empezamos con una pequeña introducción, luego ver las variables, luego ver los tipos de datos, los operadores, hacer una serie de ejercicios, un pequeño bloque de ejercicios donde podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido también es muy recomendable, después ver los condicionales, los bucles y estructuras de control en general y después ponerte a hacer algún ejercicio también con esos conocimientos que has adquirido en este momento, ¿no? Después lo suyo sería pasar a ver funciones y métodos, arrays y arreglos y poner también en práctica todos estos conocimientos ya que a veces son complicados de interiorizar. Y después lo suyo es pasar a aprender cosas de JavaScript más en profundidad, como el DOM, el BOM, los eventos, poner en práctica todo esto, pasar a ver los objetos literales, los objetos JSON, pasar a ver la programación orientada a objetos, trabajar con algunos objetos nativos del lenguaje como los objetos para fechas y el objeto de matemáticas, después pasar a ver la sincronía, el fetch, las promesas, el async y el await y por último ya pasar a hacer un proyecto completo con JavaScript, eso sería lo suyo para afianzar todos los conocimientos que acabas de adquirir y después ya pues pasar a frameworks y otro tipo de tecnología aledaña a JavaScript. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya aclarado más o menos los pasos que tienes que seguir para aprender JavaScript paso a paso y nos vemos dentro del máster en JavaScript que tienes en la descripción del vídeo para continuar aprendiendo JavaScript juntos. Así que nos vemos ahí, suscríbete al canal y nos vemos prontito en otro vídeo. Chao, chao.